Este tema de la gracia para mí tiene un valor tremendo en los tiempos que estamos viviendo. Por eso yo les llamo la atención de una manera, puedan invitar personas que puedan compartir con nosotros los domingos y puedan escuchar esta buena noticia que es el Evangelio de Dios, que es la gracia de Dios, que es un regalo de parte de Dios. Y es muy importante porque la forma en que podemos interpretar esto hace la diferencia o grandes diferencias en distintas religiones, inclusive denominaciones dentro de los cristianos. Así que se hace muy importante que estemos claros acerca de lo que esto significa, de lo que es la gracia de Dios, no a partir de lo que nosotros podamos creer por nuestra propia voluntad, sino lo que realmente enseña la Biblia sobre este importante tema. Ya el domingo pasado estuvimos mirando de que la gracia de Dios es un regalo. La salvación, la vida eterna, es un regalo. Por consiguiente, el mérito completamente, 100%, es para quien da ese regalo que es nuestro Dios. Nosotros somos simples recibidores. ¿Qué mérito hay en recibir un regalo? En aceptarlo. No nos cuesta nada, solamente es decir que sí o decir que no. Pero el mérito es para Dios y eso lo estuvimos viendo el domingo pasado y se hace demasiado importante. Una de las razones por la cual surgió el movimiento protestante fue precisamente sobre el concepto de la gracia. Martin Luther y otros reformadores precisamente encontraron o reencontraron, redescubrieron algo tan claro en la Biblia, y es que la salvación es solo por gracia. De ahí viene la palabra sola fide, para que fue un emblema de la reforma. Solo por gracia, no es a través de ninguna religión, no es a través de cumplir una serie de ordenanzas religiosas. Era parte de la religión oficial impuesta, que había que cumplir ciertos llamados sagrados sacramentos para ser salvo, y era obligatorio cumplirlos todos. Por ejemplo, ser bautizado, tener una confirmación, participar de la Eucaristía, una reconciliación, y ya después, al momento de la muerte, una santa unción. Quiere decir, una persona que brincara alguno de estos puntos, pues ya perdía su salvación, y era sumamente importante. También a través de misas, después que la persona había muerto, había la posibilidad de sacarlo del purgatorio, supuesto purgatorio que no está en la Biblia, y mandarlo para el cielo. Y peor todavía, se vendían lo que se llamaban las indulgencias, donde la persona podía comprar estas indulgencias, pagar dinero y poder ayudar a sus familiares llegar al cielo. Así como ustedes se dan cuenta, había con esto una especie de negocio de la forma de llegar al cielo, donde solamente un grupo, una religión, tenía eso controlado en sus manos. Eran los que te bautizaban a tu niño, eran los que te daban la primera comunión, eran los que te hacían la última unción cuando estabas muerto, y si no pasabas por ese proceso de su religión, pues no llegabas nunca al cielo. Estaba todo manejado desde el punto de vista religioso y de prácticas religiosas. Modernamente eso sigue funcionando, y ahora surgieron en la historia sectas religiosas en las cuales enseñan que únicamente si perteneces a su religión, a su secta, es que vas a poder llegar al cielo. Bíblicamente, y es lo que queremos ver hoy, no es a través de ninguna religión, no es a través que te hagas bautista, como el caso nuestro que somos una iglesia bautista. No se trata de cumplir dogmas o reglas. Se trata de recibir o no un regalo de parte de Dios. Ahora, hoy vamos a ver un aspecto muy importante, sumamente importante. Y es que a pesar de que es un regalo, no todos reciben este regalo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hay que hacer para recibir ese regalo? ¿Qué enseña la Biblia que debe ser el hombre o la mujer para recibir de parte de un Dios creador y eterno el regalo del perdón de sus pecados, que es la gracia de Dios? ¿Cómo se puede recibir? ¿Habrá que cumplir ciertos otros reglas religiosas? Ya no son aquellas, ahora son otras. ¿Será que habrá que hacer? ¿Qué tipo de compromiso hay que adquirir
para poder recibir ese regalo? Bueno, vamos a estar estudiando eso hoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros en nuestra salvación? ¿Qué es la parte que nos toca a nosotros? Recordemos que había un antiguo pacto. Un pacto es entre dos partes. Y había un antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y la parte del pueblo de Israel era cumplir con una ley, la ley que es de Dios. Esa es la parte del antiguo pacto. Ahora, en este nuevo pacto, en la sangre de Cristo, también hay dos partes. Está Dios y estamos nosotros. Ahora, Dios, ya sabemos lo que Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y entrega su salvación, repito, como un regalo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros en este pacto? Si es que nos corresponde hacer algo. ¿Qué significa aceptar ese regalo? Quiero leer para ustedes, hermano, un versículo, un texto de la Biblia que muchos conocemos de memoria de hace muchos años, que está en Juan 3. Y sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 14 hasta el 18. Porque esta porción de la Biblia, dentro de esta porción de la Biblia, podemos apreciar muy claramente qué significa la gracia de Dios de parte de Dios y de parte nuestra. Comienza el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay varias cosas importantes en este texto. Por ejemplo, podemos ver que realmente Cristo murió por todos. El amor de Dios fue por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que la sangre de Cristo está disponible para todo el mundo. La gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación está disponible para todos. Sin embargo, tanto en el versículo 15 como en el versículo 16, vemos que ¿quiénes son los que reciben? Dice, para que todo aquel que en él cree. Quiere decir que aunque la salvación es para todos, lo reciben aquellos que han creído, que creen en el Hijo de Dios. En el versículo 17 es claro que los que no crean están condenados. Y ahí aclara el versículo que no es que son condenados en ese momento que no creyeron. Ya estaban condenados. Porque sabemos que la condena del hombre, la condenación del hombre según la ley de Dios es desde el momento que peca. Y lo cierto es que todos hemos pecado. Quiere decir que la persona que rechaza a Cristo no es que en ese momento se condene, es que ya estaba condenado y sigue condenado y rechaza la oportunidad de salir de su condenación. Pero esa acción es lo que nos corresponde a nosotros, es lo que la Biblia llama fe. La fe, creer, dice que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que ponga la fe en Cristo, ese es el que no se pierde. Y es interesante, hermanos, ahí en el versículo 14, ahí, comenzando como vimos, habla acerca, el Señor pone el ejemplo de la serpiente en el desierto. Y sabemos que eso es algo histórico que ocurrió en el libro de Génesis, está narrado. Cuando el pueblo de Israel, como castigo, vino una plaga de serpientes venenosas. Y dice la Biblia que las personas que eran mordidas por la serpiente venenosa morían irremisiblemente. Era un veneno mortal. Sin embargo, Dios tuvo compasión del pueblo y dice que le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en el medio del campamento donde estaba el pueblo hebreo. Y el Señor dijo, todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mire la serpiente de bronce no va a morir. ¿Qué salvaba a la gente? La fe. El que creía. No había nada milagroso, que era una serpiente milagrosa en la serpiente en sí, era una serpiente de bronce. Sin embargo, dice la Biblia que todo aquel que era mordido pero miraba a la serpiente no moría.
Y es la ilustración que está poniendo el Señor ahora en cuanto a la salvación, en cuanto a la gracia de Dios. De hecho, todos hemos sido ya mordidos por el pecado. Ya la serpiente nos mordió a todos. Nuestra única esperanza, según este texto, es que nosotros miremos, tengamos fe en Cristo. Y Él nos regala la salvación. Así que es por fe, y eso es importante. Siguiendo, hermanos, el versículo del mensaje pasado, vamos a Efesios capítulo 2 para nos recuerda y nos confirma que la salvación, que la gracia es por fe. Versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que ya vimos y sabemos que la salvación, la gracia de Dios es un regalo de Dios, pero aquí explica que somos salvos por medio de la fe. Ahora, me llama la atención, hermano, fíjense ahí en el versículo 8. Dice, sois salvos, dice, porque por gracia sois salvos. No dice por fe sois salvos, dice por gracia sois salvos. La salvación es por la gracia de Dios. Sigue siendo un regalo de Dios. No es algo que nosotros ganamos con la fe. ¿Se entiende? No es algo que yo digo, me gané la salvación porque tuve fe. Ahí el mérito está cayendo sobre mí, sobre mi fe. Pero no, ahí está diciendo por gracia. No olvidemos, es por un regalo de Dios. Pero es por medio de la fe que Dios nos va a dar ese regalo. Así que la gloria sigue siendo para Dios. Hay un grave peligro, hermanos, en poner demasiado énfasis en que es por nuestra fe, olvidándonos de que es un regalo. Porque pudiera ser que nosotros estemos orgullosos y lleguemos a estar orgullosos de la tremenda fe que tengo. Dios me tiene que salvar porque tengo mucha fe en Dios y la gloria me la estoy robando a Dios. No, es por medio de la fe, pero sigue siendo por la gracia de Dios. No es por ningún mérito que tengamos de que somos los grandes hombres de fe o mujeres de fe. No se trata de eso. Se trata de la misericordia de Dios, se trata de la gracia de Dios. Ahora Dios está ahí, Dios nos ama. Su Hijo murió por todos nosotros. La salvación es un regalo. Y el regalo la da el dueño a quien Él quiera darla. Amén. Dios no está obligado, Dios es Dios. Dios da su salvación y su gracia a quien Él quiera. Ahora, Él ha dicho en su palabra que es por medio de la fe, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Por consiguiente, yo estoy confiado y tranquilo en que recibo el regalo de Dios porque puse un día la fe en Cristo Jesús. Pero el mérito no es mi fe, el mérito es la gracia de Dios. Amén. Es Él, sigue siendo Él. Y está claro ahí, la raíz de la gracia de Dios no es nuestra fe, la raíz de la gracia de Dios es el corazón de Dios. Es el amor de Dios. Por consiguiente, toda la gloria tiene que ser para Él. Con razón, dice ahí en el versículo, recalca, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos de nada porque todo es de Él. Nuestra fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, cuando es sincera y es puesta en Cristo Jesús, el Padre nos da su salvación. El Padre nos regala la salvación. Su gracia nos llega. Ahora bien, hermanos, y quiero que presten atención en este punto del mensaje porque hay muchas formas de interpretar el asunto de la fe. Porque es cierto que aún la misma fe es un regalo de Dios. Y hay muchos textos que hablan de eso, no podemos meternos ahí porque el mensaje se haría interminable. Pero hay una realidad. El hombre, antes de recibir el regalo de la gracia de Dios, está espiritualmente muerto. ¿Creemos eso?
hemos muerto espiritualmente. Seguimos vivos, físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente estamos muertos. Y lo cierto es que tú no puedes exigir a un muerto espiritualmente que de él surja la fe. Eso es algo que el mismo Dios da. Por consiguiente, aquí viene para personas que piensan como yo, que creemos en el libre albedrío del hombre, y no soy calvinista, viene un gran dilema de decir, bueno, si el hombre está muerto espiritualmente, Dios tuvo primero que decir, tú te vas a salvar porque yo quiero, por consiguiente yo te doy la fe para que pongas la fe en mí y entonces seas salvo. Y no puedes hacer otra cosa porque estás muerto espiritualmente. No tienes la opción de poner la fe en mí porque estás muerto. Ahora, ¿cómo yo interpreto esto de una manera distinta de poder reconocer que aún la fe viene de Dios, pero el hombre tiene el libre albedrío de poder escoger a Dios o rechazarlo? Y el punto es, hermanos, que la forma en que veo es que la voluntad del hombre no está en la parte espiritual del hombre, sino en su alma, en su intelecto. Quiere decir que aunque la persona esté muerta espiritualmente, tiene la capacidad de escoger. Porque eso está en su alma, eso está en su intelecto, no en su parte espiritual. Y yo lo veo, hermanos, y yo creo que tenemos suficientemente, yo diría hasta sentido común, de poder ver que las personas que no son cristianas, que son ateas, que no tienen nada de Dios, siguen teniendo voluntad propia y deciden bien o deciden mal en sus vidas. Tienen sentimientos o no tienen sentimientos. Están ahí, es parte de su alma. El hombre que ha caído espiritualmente aún tiene emociones, tiene decisiones, toma decisiones buenas o malas. Y ahí es donde el hombre tiene la opción de escoger buscar a Dios de corazón y hacer algo que lo cual vamos a ver ahora para que Dios nos regale, nos dé la fe que nos salva. Pero el hombre tuvo la opción. Déjenme decirles, porque hermano, en esto no creen ustedes que hay muchas luchas en este momento, aún entre los bautistas, sobre este tema. Y yo me sentí motivado a estudiar en esto y les traje, yo nunca hago esto, pero lo hice esta vez, mi Biblia de estudio. Esta Biblia nunca sale de arriba, normalmente no sale de arriba de mi buró. Yo estoy ahora en mi devocional personal estoy por 2 de Samuel. Y cuando empecé esta etapa de leyendo la Biblia, empecé a hacer notas de momentos en la Biblia. Llevo ya una página y media, una hoja y un poquito. Ahí he estado escribiendo momentos en la palabra de Dios donde el hombre toma decisiones aún en contra de la voluntad de Dios. Ahí está. Así que ya no sé cuánto he escrito, porque como ustedes ven la letra chiquitica, y voy nada más que por 2 de Samuel. Quiere decir que para mí, hermanos, Dios sería un Dios sumamente injusto si me condena por algo que yo no tenía opción de escoger. O sea, me dice, cree y sé salvo, o no cree y eres condenado. Pero ¿sabes qué? Tú crees únicamente si yo quiero que tú creas. Hermanos, eso sería, yo no lo veo eso en ningún sentido. Y creo que la base bíblica de este asunto es grande. Porque son muchísimos lugares en los cuales los hombres tengan o no tengan que ver con su salvación. Realmente esto que está aquí, algunos sí, pero la mayoría no tienen que ver con la salvación. Sino que tiene que ver con decisiones que los hombres toman que traen buenas consecuencias y son premiados porque tomaron la decisión conforme a la voluntad de Dios, y otras veces que son castigados porque tomaron las decisiones en contra de la voluntad de Dios. Por consiguiente, hay consecuencias de cómo nosotros decidimos en la vida. Y en este aspecto, hermanos, es sumamente importante que nosotros reconozcamos esto. Ahora, y esto, hermanos, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta. Lo que hacemos para Dios es solamente para Él. Quiere decir, toda la gloria tiene que ser para Él. Todo lo que hacemos, todas las decisiones en la vida, todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, es reconociendo que somos nada
y que Él es todo. Que sin Él no hay ningún lugar donde podamos llegar y tener vida, porque ya hemos pecado. Y eso se nos hace difícil porque va en contra de nuestra naturaleza. En general hacemos cosas para ser aplaudidos, para recibir el beneplácito, para recibir honores. Pero aquí, hermanos, la gracia de Dios es un regalo tan grande que solamente nos corresponde humildemente decir: te creo, la acepto, toda la gloria es para ti. Estuve leyendo este artículo, me pareció sumamente interesante. Este año, 2015, en el 29 de abril, hubo un juego de béisbol entre los Orioles de Baltimore y los White Sox de Chicago. Y ese día, este año, se rompió un récord en la historia del béisbol profesional en los Estados Unidos, que llevaba más de 125 años. Más de 125 años. Y fue un récord interesante. Ha sido el partido que menos personas han ido a ver un juego. Hace más de 125 años hubo un juego de béisbol profesional que fueron 6 personas. Un estadio con 6 personas. Bueno, este año, hermanos, el 29 de abril de este año, ahí en Baltimore, no hubo una persona. Y no fue porque no quisieran ir, por todas las cosas que pasaron en Baltimore, que hemos visto en la noticia. La policía prohibió, el gobierno prohibió que nadie fuera al juego del estadio de pelota. Pero así todo hubo juego. Así que en este juego de pelota no había espectadores. Y lo interesante de esto no es, lo que pasó, sino algunas experiencias que contaron después los jugadores, que nunca en su vida habían experimentado. Ese silencio. Meter un hit. Correr a primera. Hacer una carrera. Meter un jonrón. Nadie, no hay cheer, no hay, nada. Decían los jugadores, la sensación más extraña que jamás habíamos recibido jugando. Y eso me imagino que ocurriría en cualquier deporte. ¿Qué ilustración quiero yo mostrar con esto, hermanos? Ahí. Lo que nosotros hacemos con relación a Dios y a la gracia de Dios es para su gloria y para su honra. Y no debemos de esperar nada de nadie. Ningún aplauso. Ninguna consideración. Ay, qué bueno era. Ay, pero qué fe más grande tú tienes. Ay, pero tú mereces el cielo. Bendito, qué buen padre tú eres, qué buen hijo tú eres, qué buen cristiano tú eres, qué bien diezmador tú eres, tú participas, tú estás en todo. Qué bueno y me gana el cielo. No, Señor, toda la gloria es para Dios. Aunque metemos el jonrón más grande en nuestra vida cristiana, es para su gloria, es para su honra. Y ese es el espíritu, hermanos, de la gracia de Dios. La fe, claro que la ponemos, decidimos por Cristo. Humildemente pedimos al Señor que nos perdone. Recibimos su gracia, pero toda la gloria le pertenece. Fue Él, hermano, y solamente Él, el que dio a su único Hijo para que pagara por el pecado que nosotros cometimos. ¿Qué mérito tiene aceptarlo? Yo diría es lo menos que podemos hacer. Humildemente poner la fe en Cristo. Ahora, ¿qué significa esta fe? ¿Qué significa realmente la fe? Y esto es un punto, hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio, por lo menos en mi caso hago mucho énfasis. Porque muchas personas piensan que la fe en Cristo es creer en Cristo. Creer en Cristo en el sentido de que existió, inclusive de que es el Hijo de Dios. Pero ¿qué sabemos nosotros sobre esto? Y lo que hemos estudiado de evangelismo explosivo lo hemos visto, ¿verdad? ¿Quién cree en Dios? En Cristo, perdón. El diablo cree en Cristo. El diablo cree que Cristo existió. ¿Ustedes no creen que el diablo sabe que Cristo es el Hijo de Dios? ¿No creen ustedes que los demonios saben que Cristo es el Hijo de Dios? Claro que lo saben, no son bobos, no son imbéciles. Saben que Cristo es el Hijo de Dios y son diablos y son demonios. Por consiguiente, no se trata de decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, ya soy salvo, tengo fe en Cristo. No, tengo una gran fe. ¿Qué cosa es fe bíblicamente? Y los dos puntos que vienen ahora, hermanos, se hacen sumamente importantes y tienen que ver con nuestra decisión con relación a Dios. Vamos a ver qué dijo palabras del Señor Jesucristo ahí en Lucas. Y vemos en estas palabras de Cristo
que si no hay arrepentimiento, no hay verdadera fe. Dijo Cristo, palabras de Cristo en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Cristo vino a que los pecadores se arrepientan de sus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 5, palabras de Cristo. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿qué estamos mirando en estos textos? Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿No es lo que está diciendo ahí? ¿Contradice eso el hecho de que dice que es un regalo y que se recibe por fe? No puede contradecirlo porque la Biblia no tiene contradicción. Quiere decir que lo que está diciendo es que es por fe, claro que es por fe, pero no hay fe si no hay arrepentimiento. No hay fe verdadera si la persona no se ha arrepentido de sus pecados. Dios no le va a dar su gracia. Dios no recibe la gracia de Dios. No recibe el perdón de Dios la persona que no ponga la fe en Cristo. Para todo aquel que en Él cree. Pero no hay verdadera creencia en Cristo. No hay verdadera fe en Cristo si no hay arrepentimiento de los pecados. Eso es lo que yo veo aquí en la palabra de Dios, y no solamente palabras de Cristo. Ahí en el libro de los Hechos, cuando se predicaba el Evangelio, ¿de qué se hablaba? ¿Qué dice Hechos 3:19? ¿Cómo era el mensaje de la iglesia? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga de Dios la salvación, para que venga el perdón de nuestros pecados, para que sean borrados de nuestros pecados. ¿Qué hace falta hacer? Arrepentirse y convertirse. Así que es requisito de que una fe sea, para que una fe sea sincera, de que haya arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Yo lo busqué en el diccionario. Y el diccionario dice: sentir o expresar verdadero sentir o remordimiento por algo mal hecho. Así que, ¿hiciste algo mal hecho? Tú sientes carga porque hiciste mal hecho, sientes remordimiento, sabes que hiciste mal y tú te arrepientes. Tomas una acción de arrepentirte, de sentir carga por eso y decir, no lo voy a hacer más. ¿Qué quiere decir convertirse? Es un cambio de vida donde lo que antes era normal, ahora es motivo de arrepentimiento. Así que es reconocer que estoy mal y arrepentirme de eso. Eso es arrepentimiento. Y hermanos, este es otro tema también en discusión. Claro que en la iglesia de Cristo, toda persona es bienvenida. Aquí no estamos esperando que la gente se arrepienta para que puedan venir a la iglesia, ¿verdad que no? Queremos que vengan a la iglesia para que aquí se arrepientan, en caso de que nunca se hayan arrepentido. Quiere decir que la posibilidad, o sea, la bendición de que las personas cuando vengan se sientan bien y sean bien recibidas, tiene que ser parte importante del ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que escuchen la verdad, queremos que escuchen el evangelio y queremos que sean, ¿qué cosa? Salvos. Amén. Amén, hermanos. Si queremos que las personas sean salvas, tenemos que propiciar que se sientan bien, que sean recibidos, no importa el pecado que practiquen. Bueno, definitivamente, ¿cómo vamos a saber el pecado que practican o no? A veces hasta la apariencia engaña, ¿verdad? Y pensamos que este es un gran pecador por la forma en que se viste o lo que sea, y resulta que no es tan, bueno, todos somos pecadores. Pero quizás el que parezca más bien vestidito y más arregladito, a lo mejor es el peor de todos. Nadie sabe lo que hay en el corazón, solamente Dios sabe. Pero lo cierto es que la iglesia debe ser un lugar donde las personas que no tienen a Cristo, las personas que están viviendo en su pecado, se sientan que han sido bien recibidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. ¿O somos lo que decimos, no, tú no entras aquí porque el tipo que tú tienes aquí no te queremos? No, tú hueles alcohol, pero aquí tú no entras. No, estás vestido así, aquí tú no entras. Nosotros espero que jamás caigamos en ese legalismo que hace tanto daño.
Ese es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Que nuestro énfasis, nuestra motivación de que se sientan bien es tan grande que se sientan bien se hace más importante a que sean salvos. Y entonces ya yo no puedo predicar algunas cosas que vaya a ofender a personas porque lo va a hacer sentir mal. Entonces ahí donde, hermano, hay que reconocer que sí queremos que se sientan bien, pero por encima de que se sientan bien es importante que sean salvos. No hay salvación si no hay fe. No hay fe si no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no hay concepto de que soy pecador. ¿Cómo yo puedo tener concepto de que soy pecador si alguien me dice que lo que yo practico y lo que yo hago es pecado? Y yo sé que esto ahora molesta a muchas personas, pero es lo que la Biblia enseña y no podemos cambiar, hermanos. No podemos hacerle ese daño a los pecadores. No podemos hacernos ese daño nosotros mismos de pensar de que lo que estamos haciendo mal, que desobedece a Dios y nos está llevando al infierno, está bien. Y que nadie le diga nunca que esté mal. Y que yo nunca sepa que yo debo de arrepentirme del pecado que tenga, cualquiera que este sea. Y para Dios todos son pecados, amén. Así que no vamos a pensar, no, esta gente que practica este pecado, bueno, y los que practican el otro, cualquiera que sea. Pecado es pecado. Y tenemos que confrontar a las personas con la palabra. Para que la palabra de Dios, que dice que es un espejo, el espejo del alma, les enseñe en su interior que están mal, que están perdidos, que necesitan reconocer ese pecado y necesitan confesar ese pecado y recibir de Dios entonces un regalo. No es porque fuiste tan bárbaro que al confesarlo te ganaste el cielo. No es que eres tan bueno que gracias a la gran fe que tienes te ganaste el cielo. No. Es que humildemente reconoces tu pecado y ¿qué haces? Lo confiesas. Y es la otra parte de lo que es verdadera fe. Si no hay confesión, no hay salvación. Por consiguiente, si no hay confesión, no hay fe verdadera. ¿Qué dice ahí Primera de Juan? Primera de Juan 1, versículo 9. ¿Cómo dice el texto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que según este texto, ¿cuál es la condición que pone aquí el apóstol Juan, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, para que recibamos el perdón de pecados, para que recibamos la gracia de Dios? ¿Cuál es la condición? Que confesemos nuestro pecado. Así que la fe, hablamos que es por fe, es solo por fe. Pero espérate, la fe implica arrepentimiento. Pero espérate, la fe implica confesión del pecado. No es que yo sienta remordimiento porque estoy mal y ahí me quede. Es que siento remordimiento porque estoy mal y lo confieso a Dios. Se lo digo al Señor, pido perdón a Dios. Es la acción de la confesión de lo que he hecho. Hermanos, eso es parte de la fe. Santiago bien hablaba que la fe sin obras es muerta. Esa es una de las obras de la fe, es uno de los frutos de una fe verdadera. Reconozco que soy pecador, reconozco mis pecados, se los confieso a Dios. No tengo que confesárselo a nadie, humanamente hablando, a Dios los confieso. Me arrepiento y se lo digo a Dios de corazón. Y Dios está mirando eso. ¿Y qué está mirando Él en mí? Fe verdadera. Solo por fe. Pero cuando yo estoy actuando de esta manera, cuando yo estoy reconociendo mi pecado, cuando lo estoy confesando a Él, el Señor está mirando en mí una persona que realmente tiene fe y que no está jugando. Que no está jugando a creer, entre comillas. Está demostrando que lo que hay en su corazón, y el Señor te dice, bueno, esa es la fe verdadera. Por consiguiente, yo en mi amor y en mi misericordia te regalo la salvación. Es una gracia, es un regalo.
Pero dicho está, solamente el Señor lo va a dar a los que tengan fe verdadera. Fe verdadera lleva confesión de pecados. Porque primero hubo arrepentimiento de pecados. Ahora no solamente se trata de confesar que somos pecadores. Hay otra confesión muy importante, Romanos 10, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Que debe salir de nuestros labios para que el Señor vea que es sincera nuestra fe. Romanos 10, 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que dice de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que está en ese mismo concepto de lo que es fe. Concepto bíblico de lo que es fe. No solamente reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, confieso mi pecado a Dios, sino que estoy confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por mis pecados. Y esa confesión, que es una confesión de lo que hay en el corazón, lo he creído en mi corazón, lo he aceptado en mi corazón, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió por mí. Yo lo estoy confesando, el Señor que me está diciendo, que está mirando en mí. Fe verdadera. Esta persona sí tiene fe. Por consiguiente, le regalo mi salvación. Su gracia me alcanza. Ahora, hermano, es demasiado importante entender esto. Porque sí hacemos mucho daño muchas veces. Cuando muchas personas piensen que son salvas sin serlo. Y yo diría, hermano, que eso es una responsabilidad demasiado seria, ¿no creen ustedes? Y pensamos en el grave error que se cometió en el pasado de pensar que porque participaras de esta religión y pagaras tanto dinero y compraras esto, iban a llevar tu alma del purgatorio para el cielo. Igualmente los que creen, hermano, y eso es una teología que no es nueva ni mucho menos, pero está llegando a todos lados, es la teología de que la salvación es universal. Y lo que enseña suena tan lindo, hermanos, es tan políticamente correcto esa teología, que dice, Dios amó a todo el mundo, es verdad. Cristo murió por todo el mundo, también es verdad. Por consiguiente, todos ya son salvos, una gran mentira. Quien enseña eso, que se está enseñando, no importa que sea musulmán, budista, no importa lo que tú practiques, lo que tú creas, ya Cristo murió por ti, el amor de Dios Cristo murió por todos, porque si tú eres salvo, ya tú eres salvo. Hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia que estamos estudiando? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Cuando dice que el que no cree en Cristo está condenado, ya está condenado. Cuando nos enseña que es por fe que podemos ser salvos, que es necesaria esa fe, que hay solo un camino que se llama Jesucristo, que quien está fuera de ese camino está en su condenación. Quiere decir que eso suena muy bonito, pero es totalmente falso. Ahora, ¿qué? Y decimos, wow, nosotros jamás caeremos en esa barbaridad teológica. Pero ¿qué sé si le decimos a una persona, más que tienes que creer, mijo, esto es facilito, tú creas esta oración, repite conmigo, creíste, ya eres salvo, ya eres salvo. Estamos cogiendo demasiado fuera de contexto lo que la Biblia enseña. Es necesario que la persona tenga convicción de pecado. Es necesario que la persona se arrepienta realmente de sus pecados. Es necesario que la persona confiese sus pecados a Dios. Es necesario que la persona confiese a Jesucristo, el Señor y Salvador de su vida. Y cuando hacemos estas cosas que vemos bíblicamente, hermanos, que son necesarias, esa es la fe
que hace que Dios nos dé su salvación. No es la fe que nos gana la salvación. No es por nuestras obras, no es el honrón que me di todo el mundo aplaudiendo. Imagínense, Dios está allí en el público y me ve, vengo a batear yo, Señor, ¡bum! Mira qué fe más grande. El Señor dijo, bendito Samuelito, eres salvo. No. Humildemente, sin esperar nada, ya estoy perdido, soy pecador. Reconozco mi condición pecadora. Me arrepiento, pido perdón humildemente. Creo en el Señor Jesucristo y el Señor en su misericordia y en su amor me dijo, mi hijo, a pesar de ti, yo te perdono. Cumpliste el único requisito que yo puse para que una persona reciba mi regalo. Y fue tener fe en mi Hijo Cristo. Y tú la cumpliste, tú la hiciste. No lo mereces todavía porque eres pecador, pero yo te regalo la salvación. Toda la gloria es para Él. Amén, hermanos. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia de Dios, no hay otra cosa. Es el plan de Dios, no hay dos planes. Solamente uno murió una vez. Más nadie va a morir otra vez. Ya Cristo murió y resucitó. No hay plan B. Hay un solo plan. Hay un solo camino. Se llama Jesucristo. Si no lo aceptamos, estamos perdidos. No es que nos vamos a perder, es que ya estamos perdidos. El pecador que no acepta a Cristo ya está perdido. La persona que no ha oído de Cristo está perdida porque es pecador. Cristo es la salvación, Cristo es quien lo salva o quien nos salva, quien nos salvó de donde estábamos. Pero ya estábamos. Leí esta como ilustración. En el 1915, durante la Primera Guerra Mundial, y esto fue muy famoso en aquella época, un gran transatlántico de pasajeros llamado Lusitania fue alcanzado por un proyectil, un torpedo alemán. Un barco civil. Por eso fue tan terrible lo que pasó. Y llevaban más de 2.000, alrededor de 2.000 y pico pasajeros. El torpedo alemán lo alcanzó. La mayoría murió. La inmensa mayoría murió. Se salvaron solamente algunos. Pero algo interesante que cuenta alguien que escribe la historia de lo que pasó ahí en ese acontecimiento, fue que entre los muertos que rescataron del agua, muchos estaban ahogados con su salvavidas puesto. Y el asunto fue cuando se pusieron a analizar los casos de los que estaban ahogados, comparándolo con los que no, sí se habían salvado, que también tenían salvavidas. Es que con el apuro y la desesperación se ponían el salvavidas al revés. Y la forma en que estaba diseñado ese salvavidas era que tú flotaras, aunque estuvieras desmayado con la cabeza para arriba. Y muchos de esos pobres se tiraron al mar. Pero cuando llegaron al mar que cayeron, no podían enderezarse. La cabeza les quedaba bajo el agua, y trataban y el salvavidas los mantuvo con la cabeza abajo y se ahogaron. No era ponerse salvavidas, era ponerse salvavidas conforme a las instrucciones del que hizo el salvavidas. Si no, no va a funcionar. Hermanos, el plan de Dios para salvación de la humanidad perdida es lo que está escrito en su libro, que es su palabra de Dios. Todo lo demás podrá sonar muy bonito, pero si no está en la Biblia es falso. El plan de Dios es específico. Hay un plan para salvar nuestra vida y está en Jesucristo, su Hijo. No hay otro plan. Hay una forma de poner la fe en ese Hijo de Jesucristo para recibir la salvación. No hay dos formas, hay una sola. Y es a través de la fe en ese Hijo Jesús. No existe otra fe que no sea la fe descrita en la Biblia. Y la fe descrita en la Biblia implica arrepentimiento de los pecados, lo cual, si no hay convicción de pecado, nunca va a haber arrepentimiento. Yo no voy a arrepentir de algo que yo no creo que hice, ¿verdad?
Tengo que decir, lo hice mal y ahora me arrepiento. Así que hay convicción de pecado, arrepentimiento, confesión de que soy pecador y confesión de que Cristo es mi Salvador. No hay otra forma, hermano, de que funcione la salvación. Es la forma en que Dios lo diseñó. Es la forma en que Dios lo hizo. Y en esta forma, hermanos, Dios lo hizo todo prácticamente. Lo hizo todo. Puso a su Hijo, entregó a su Hijo, sacrificó a su Hijo, abandonó a su Hijo en la cruz. Y ahora nos regala su salvación. Lo que nos toca a nosotros es poner la fe sinceramente en Cristo Jesús. Hermanos, ese es el Evangelio y esa es la gracia de Dios. Claro que es un regalo, bendito sea el Señor. Si no fuera regalo, aquí no estaríamos ninguno de nosotros. Pero sí nos corresponde hacer algo. Y es poner la fe en Cristo a través del arrepentimiento y la confesión. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, qué lindo es hablar contigo. Qué lindo es escuchar de tu palabra. Qué lindo es saber que a pesar de nosotros, tú en tu misericordia y por tu gracia nos perdonas. Ayúdanos, Señor, yo te suplico que tú nos ayudes a entender lo que es la fe para recibir este regalo precioso. Pero no solamente entenderlo, sino aplicarlo. Yo te doy tantas gracias por aquellas personas que estamos hoy aquí. Y un día reconocimos que éramos pecadores. Lo confesamos a ti y te aceptamos arrepentidos. Y reconocemos que todo eso fue por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Yo te suplico ahora que cualquier persona que esté escuchando o que escuchó este mensaje tuyo, de tu palabra, si aún no ha recibido ese regalo precioso de su salvación, que tiene la paz interna que solamente tú das, porque sabe que sus pecados han sido ya perdonados, que en este día tomen una decisión que sí pueden tomar por ellos. Y es reconocer que son pecadores y arrepentirse de sus pecados y confesarte a ti. Y de esa manera tú les des, Señor, la fe preciosa que viene de ti, viene de tu palabra, viene de tu Santo Espíritu. De manera que estemos aptos, preparados para recibir tu regalo, tu salvación, tu perdón, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en eso. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.